Primera de Corintios 7. Problemas del matrimonio. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Nota: no tocar mujer, eufemismo que alude a las relaciones sexuales, constituye el reto espiritual de este capítulo. Independientemente de lo importante que pueda ser el sexo, se trata de un arreglo temporal que no forma parte de nuestra existencia eterna. El propio matrimonio es una institución terrenal, Mateo 22:30. Versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Nota: dinámica del reino. 3 aspectos del sexo: unidad, símbolo de amor, reservado para el matrimonio. Orden familiar. El coito es una expresión íntima de afecto entre el esposo y la esposa. El apóstol subraya la importancia del matrimonio al declarar que el acto sexual es, a decir verdad, un deber. El esposo debe estar disponible para su esposa cuando ella se lo pida y de igual manera la esposa cuando él se lo pida. Es más que un acto de apareamiento biológico, la Biblia lo llama un misterio, un privilegio por medio del cual dos personas, un hombre y una mujer, vienen a ser una sola. Efesios 5:32 y véase Génesis 2:24. Se abusa del privilegio cuando el hombre y la mujer no están casados y tienen contacto sexual. Entonces, algo que según el propósito de Dios debe traernos bendición se convierte en causa de juicio. Veas Efesios 5:5. El matrimonio es el único lugar que Dios ha provisto para que ocurra la unión sexual. En este marco, el acto sexual viene a ser un símbolo poderoso del amor entre Cristo y la Iglesia, un compartir puro de gozo y delicia entre ambos cónyuges, un verdadero regalo recibido de la mano de Dios. Fuera de estos límites llega a ser algo virtualmente destructivo. Versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Nota: las parejas cristianas deben superar el egoísmo sexual y no negarse el uno al otro. Existen 3 requerimientos para interrumpir la actividad sexual en el matrimonio: consentimiento mutuo, hacerlo durante un tiempo limitado, motivos espirituales no egoístas. Versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Nota: Pablo aclara explícitamente que está hablando de una preferencia personal cuando llama a los solteros a permanecer célibes. Versículo 35. El matrimonio o el celibato son cuestiones de carácter individual que dependen de la capacidad de cada cual para controlar el deseo sexual, que no es en sí pecaminoso. Permanecer soltero o casarse no supone ninguna virtud moral superior. Versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Nota: no yo sino el Señor. Jesús no se refirió a todos los detalles posibles de la vida matrimonial, pero le pidió a sus discípulos que guardaran el orden creado por Dios y nunca deshicieran el vínculo matrimonial. Mateo 19, 3-9. Una pareja cristiana debe dar testimonio al mundo manteniendo indisoluble su matrimonio. Ella representa el verdadero pacto de amor y quienes la forman deben vivir y crecer en el espíritu de perdón y reconciliación. Habiéndose referido al matrimonio ideal, Pablo, quien conocía la realidad de las tensiones y los fallos humanos, menciona la permisibilidad del divorcio y si se separa, versículo 11. Riqueza literaria: reconcíliese. Catalazo: cambiar, intercambiar, restablecer, restaurar relaciones, enderezar las cosas, quitar una enemistad. 5 veces la palabra se refiere
a cómo Dios nos reconcilia consigo mismo a través de la vida, la muerte y la resurrección de su Hijo Jesús. Romanos 5:10, 2 Corintios 5:18. Ya sea que hable de Dios y el hombre o del esposo y la esposa, describe el restablecimiento de una apropiada, amorosa e íntima relación, la cual ha sido rota e interrumpida. Esta autorización de divorcio está sometida a una muy estricta regulación. No adulterio, lo cual significa que no puede haber un nuevo matrimonio. En este caso, a menos que se lleve a cabo con la persona de que previamente se había divorciado. Quédese sin casar o reconcíliese con su marido, versículo 11. No está claro por qué Pablo habla desde la perspectiva de la mujer, pero el principio se aplica a ambos sexos. Aunque esta sección contiene la más amplia declaración paulina sobre el tema del divorcio y el nuevo matrimonio entre cristianos, no encierra todo lo que tiene que decir la Biblia sobre este tema. Veas el texto y las notas a Mateo 5, 31 y 32. Versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Nota, la razón fundamental para mantener un matrimonio mixto unido es la sana influencia de la vida del creyente sobre su cónyuge no creyente, lo cual puede traducirse en la salvación de toda la familia. Versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Nota, y a los demás, esta sección trata del matrimonio entre un creyente y un no creyente. Jesús no dictó pautas sobre esto, por lo que Pablo tiene que apoyarse en su autoridad apostólica. Los matrimonios en los cuales una de las partes se convierte al cristianismo siguen siendo válidos y deben permanecer intactos. Cualquier intento de separación debe proceder del no creyente. Versículo 17. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Versículo 18. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúrelo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Nota, la conexión entre la esfera secular y la espiritual es evidente en este pasaje. A la luz de nuestro llamado y destino eternos, las distinciones políticas y sociales de la vida terrenal no son lo más importante. Lo que importa es la obediencia a la voluntad de Dios. Aún una situación trágica desde el punto de vista social como es la esclavitud no dicta los términos de la vida en Cristo. Lo fundamental para un creyente es permanecer constante e intacto en un mundo cambiante no redimido. Versículo 25. En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Nota, el propio Cristo no impartió enseñanza alguna sobre este tema, pero Pablo, aunque no invoca la inspiración divina, subraya que está dando un sano consejo. Versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Nota, Pablo presenta sus enseñanzas a la luz de las tensiones entre el orden secular, no redimido y temporal, y el llamado y la vida espiritual del creyente.
La necesidad que apremia alude a las realidades del siglo y no a alguna campaña de persecución específica. Toda esta era está llena de tensiones, es pasajera y perturbadora. Versículo 27. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Nota: a causa del carácter de la época y la esperanza del retorno de Jesús, los creyentes deben buscar en Cristo la fuente de inspiración para sus vidas y no en instituciones humanas como el matrimonio, las distinciones sociales o la posición económica. Un cristiano debe vivir intensa y responsablemente y considerar estas realidades como algo, en última instancia, temporal. Versículo 32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Nota: si alguno piensa que es impropio, la expresión probablemente alude al maltrato de una hija virgen por parte de su padre, al negarle el permiso para contraer matrimonio, pero caben otras interpretaciones. Versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Nota final. Pablo no exalta el estado de soltería por encima del matrimonial, pero sí tiene preferencias personales y urge a todos los solteros a considerar la sabiduría y los beneficios espirituales de una vida célibe. Pablo había recibido una carta de los Corintios haciéndoles varias preguntas. Entre ellas había algunas concernientes al matrimonio, a las cuales él respondió en esta sección.